te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un saludo grande para todos los hermanos que en esta tarde puedan estar sintonizando una vez más este canal de bendición, que nos podemos estar comunicando, ¿no? Y también bienvenidos a aquellos amigos que en esta tarde puedan estar escuchando la palabra de Dios en esta hora. Así que, hermanos, es un placer, es un gusto una vez más estar junto con todos ustedes para escuchar la palabra de Dios que en este día nos ha de hablar el siervo de Dios a través de la palabra, ¿no?, que necesitamos. Así que bueno, dado la bienvenida a todos, quiero comenzar con una oración. Padre bendito de los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, que podemos estar juntos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que tú bendigas al hermano que ha de traer el mensaje, Señor, que tú lo bendigas, lo prosperes, Señor, y que lo sigas utilizando en la obra tuya, para la gloria y la honra tuya, Señor, que se conozca este evangelio a través de las redes sociales, en toda nuestra ciudad, así también como en el país y en el mundo, Señor. Padre bendito de los cielos, lo dejamos todo en tus manos, agradecidos en el nombre amado y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir antes de ir a un himno, el himno número 2 de nuestro escenario, el pasaje que habla Marcos 10:46. Donde habla de la vida de este hombre Bartimeo, el ciego. Dice así:
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso 5 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, en el himno número 2 dice la última estrofa: su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Esa es la invitación de nuestro Dios en esta tarde. Entonemos el himno número 2. Hola queridos hermanos y amigos, realmente es una alegría poder saludarles a través de este medio y quisiera compartir un pensamiento que me ha hecho mucho bien al pensar en la situación en la cual estamos viviendo, una situación muy convulsionada, muy insegura, muy inestable. Pareciera que estamos en medio de una enorme tormenta que no sabemos cuándo va a terminar. Y allí pensé en meditar y hablar un poquito acerca de una situación similar que pasaron los discípulos junto al Señor Jesús. El pasaje lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 35 hasta el 41. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Quisiera mirar con ustedes 5 conceptos. En primer lugar, el permiso del Señor. Tormentas en el mar Galilea era algo bastante común, sobre todo entre los meses de mayo y octubre, que es el verano allí en el hemisferio norte, en Israel. El mar de Galilea se encuentra en una depresión, se encuentra bajo el nivel del mar, unos 200 y pico de metros bajo el nivel del mar. Desde el sur
de más abajo todavía del Mar Muerto vienen vientos muy cálidos y del norte del Monte Hermón bajan unos vientos fríos y chocan sobre el mar de Galilea. Entonces, sin previo aviso, sin nubes de tormenta y cosas por el estilo, de repente se puede armar una tremenda tormenta, que fue lo que sucedió en ese momento. Entonces se levantan olas altas que golpean cualquier barca que pudiera estar allí sobre el mar. Pero ahora, yendo a nuestra historia, los discípulos habían pasado unos momentos extraordinarios con el Señor, escuchando preciosas enseñanzas, habían visto el obrar del Señor en sanidad de enfermos, en poder sobre personas endemoniadas. ¿Cómo se habrán sentido al presenciar todo esto, verdad? Eran momentos sublimes. Pero muchas veces sucede que después de grandes victorias, momentos especiales, de repente vienen las pruebas. Y el Señor mismo las permite. Y esto quisiera destacar. Fue Jesús quien le dijo a los discípulos que entraran a la barca para cruzar el mar. Y allí de repente los atrapa esa tormenta. El viento les quitaba el aliento, las olas inundaban la barca y intentaban sacar el agua, pero cada ola que venía metía más agua al punto tal que se iba bajando cada vez más de nivel y con eso entraba más agua todavía, la hacía más lenta y pesada y la situación se volvió desesperante. Así como fue la experiencia de los discípulos en nuestras vidas, muchas veces se levantan esas tormentas en forma imprevista, viento que nos quita el aliento, las olas de las circunstancias que nos hacen estremecer, el agua que nos llega al cuello. Algunas de esas tormentas las vemos asomándose en el horizonte, no podemos anticipar, sabemos que en algún momento van a venir, quizás un familiar enfermo, viejito. Sabemos que podría suceder pronto su partida, situaciones de trabajo que quizás estamos viendo que la situación se complica, pero pueden ser problemas de salud, problemas laborales, de estudio, familiares. De repente hacemos agua y se terminó la paz. Puede ser la inseguridad que nos amedrenta, y hasta cuestiones globales que nos afectan. Nos sentimos zarandeados, sacudidos, con el agua llegando al cuello. Nos esforzamos desesperadamente por zafar, de buscar una solución, de salir a flote, pero pareciera que todo esfuerzo es en vano. La barca de nuestra vida pareciera que se va a hundir. Quizás hemos pasado por situaciones así, quizás estemos en una de ellas, similares a los discípulos. ¿Y cuál será nuestra reacción? Entonces, en primer lugar, tengamos presente, Dios permite las pruebas. Pero inmediatamente asociado con esto, quiero decir también que Dios está presente. Vimos el permiso del Señor y ahora vamos a observar la presencia del Señor. Allí estaba Jesús. Obviamente estaba cansado del trajín, de la cantidad de gente que iba y venía. Y allí se acostó a dormir sobre una almohada en la parte de atrás de la barca. Ahí vemos su completa humanidad estando aquí en la tierra. Como diríamos hoy, estaba muerto de cansancio. De mientras se levantó esa tempestad. Pero allí estaban los discípulos, eran especialistas en el tema. Eran pescadores, eran buenos en manejar barcos, conocedores como solo ellos del mar Galilea. E intentaban desesperadamente llegar salvos a la orilla, pero no podían. Pero había un factor que olvidaban. Allí estaba el Señor. En otra versión dice el versículo 36, y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. O sea, Jesús había entrado a la barca y luego les dice a los discípulos, vengan, entren, vamos a cruzar. Entonces el primero en entrar en la barca fue el Señor. Y fue Él que también indicó la dirección en que tenían que ir. Antes que la tormenta llegara, Él estaba con ellos. Pero como tantas veces, ¿no? Los hombres creen poder manejar su situación, su vida sin Jesús.
Y ahí tarde o temprano se tienen que dar cuenta que esto es imposible. Aunque allí estaba el Señor y que había dado varias muestras del poder divino, seguían intentando salvarse por sus propios medios. Estaban desesperados, sus corazones se empezaron a llenar de miedo al ver que todo su esfuerzo resultaba en vano. Recién cuando se veía que el barco en cualquier momento se hundía, allí clamaron desesperados al Señor: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Lamentablemente muchas veces también nosotros recién acudimos al Señor cuando el agua nos llega al cuello. Sería mucho más fácil si nos anticipáramos a ello. Si buscáramos al Señor antes, nos ahorraríamos muchos problemas. A veces pareciera que el Señor está como ausente o no escuchara. Nos sentimos como los discípulos ahí en la barca con Jesús durmiendo. Pero tengamos bien presente una cosa: el Señor está presente. Él había dicho: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, los difíciles y los buenos», así que está todos los días con nosotros. En Isaías 52, Dios dice algo muy, muy lindo: «¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? Y aquí con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto». ¿A qué estaba haciendo alusión allí el profeta? A dos eventos en los cuales el agua se secó: cuando Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, y después para entrar a la tierra prometida, cuando cruzaron el Jordán, que estaba desbordado por todas sus orillas. Cruzaron en seco. Dios lo hizo. Entonces la clave es confiar en el Señor y buscarlo. Por Jeremías Dios dice: «Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Los discípulos clamaron y experimentaron algo extraordinario. Descubrieron el todopoderoso Señor respecto ahora a la naturaleza. Es muy interesante observar que en la Biblia se relatan un par de tempestades más, y en todas ellas se encontraba el Señor. ¿Recuerdan allí nomás, un poco tiempo después, la alimentación de los 5.000? Después de esta alimentación, Jesús se subió a un monte a orar y despidió a los discípulos que cruzaran el mar, y ahí los atrapó la segunda tempestad de la cual tenemos registro de los discípulos. Y estaban a punto de zozobrar también, y allí viene Jesús caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma, y al final se dieron cuenta quién era y lo hicieron pasar a la barca, y ahí se calmó la tempestad. Jesús estaba allí. ¿Recuerdan Pablo, que estuvo 2 semanas a la deriva en un barco que luego encallaría? Pero el ángel del Señor estuvo la noche antes con él, animó a él y a toda la tripulación, que todos salvarían la vida. Dios estaba presente. Vayamos al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Jonás? Ese profeta rebelde. Y ahí Dios también envió la tormenta. Fue Dios que envió la tormenta. Luego lo tiraron al agua. Fue Dios que envió el pez. Fue Dios que lo llevó a escupirlo en la orilla. Dios estaba presente. Y quizás la tormenta más grande, la primera que hubo, de hecho, Noé. ¿Recuerdan el arca de Noé? Con todos los animalitos y su familia. Ahí Dios había dicho: «Entra al arca, tú y toda tu casa». Y esa palabra «entra» pareciera como si alguien estuviera indicándole: «Bueno, anda, entra». Y esta persona queda afuera. Pero no es así. Esa palabrita en la original tiene la idea de: «Vení, pasá, yo ya estoy adentro». Entonces Dios fue con Noé y todos los que estaban en el arca hacia la tormenta más grande que existió, la del diluvio. Fue Dios quien cerró la puerta, también un tema muy interesante y serio. Pero Dios estaba allí. Entonces, pase lo que pase, la situación en la que te encuentres, el Señor está presente. Entonces vemos el permiso del Señor, la presencia del Señor. En tercer lugar, veremos el poder del Señor.
Justamente en las tormentas de la vida, cuando sentimos que nuestra barca, la barca de nuestra vida se llena de agua, el viento nos azota la cara, cuando nos quedamos sin fuerzas, estamos desesperados, podremos experimentar el poder del Señor como nunca antes. Después que los discípulos en su desesperación clamaran al Señor, Él, levantándose, reprendió al viento y al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nos podemos imaginar al Señor parándose allí en la parte de atrás de la barca, viendo allí los discípulos con los ojos desencajados, los músculos bien duros de desesperación y de esfuerzo, quizás hasta con calambre ya, extenuados por el esfuerzo que era en vano. La desesperación se marcaba en sus caras. El mar embravecido, el viento que sacudía todo. Y allí el Señor ordena que esto se calme. El resultado inmediato y total fue una calma asombrosa. La barca que hace unos instantes era sacudida sin misericordia, ahora se mecía sobre un lago hecho un espejo. Este es nuestro Señor. Este poderoso Señor que calmó la tempestad en aquel entonces también puede actuar en las tormentas de tu vida. Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Por lo tanto, confiemos en Él. En cuarto lugar, llegamos al propósito del Señor. ¿Tenía un propósito? Sí. Todas las tormentas en la vida tienen un propósito. Si fue ocasionado por nuestras propias fallas, como era el caso de Jonás, que por desobediente le llegó la tormenta, bueno, obviamente tendrá como objetivo el arrepentimiento de tal persona. Pero sea la que fuera, siempre tendrá como propósito unas lecciones imprescindibles que aprender. Luego de calmar la tempestad, el Señor se dirige a los discípulos y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, a pesar de las cosas extraordinarias que habían vivido antes, sanidades, endemoniados que eran liberados, lo que habían visto hacer al Señor, no tenían fe suficiente en Él. Ellos tendrían que haberse acordado lo que el Señor había dicho. Fue Él quien les había dicho: pasemos al otro lado. Y si el Señor dice pasemos al otro lado y el Señor está en la barca, ¿a dónde habrían de llegar? Al otro lado. Entonces, ¿qué le faltó? Fe. En lugar de ello estaban aterrados y desazonados. Es que a veces también pasa esto en nuestra vida, ¿no? La tormenta que quizás estemos pasando o tengamos por delante servirá para probar ¿dónde está nuestra fe? ¿O en quién está fundamentada esa fe? ¿Cuán cerca o cuán distanciados estamos del Señor? Si le damos lugar a la desesperación, esto va a demostrar una falta de confianza en Él. Porque Él prometió muchas veces: no te desampararé, ni te dejaré. Aferrémonos de esa promesa. Uno de los momentos en los que más aprendemos del Señor justamente son las tormentas de la vida. Generalmente es así que cuando todo va bien, medio que nos desentendemos del Señor. Tomamos todo de una forma tan natural y normal, como si lo bueno es lo normal. Y generalmente es así que también descuidamos nuestra relación personal con Dios. Pero en el momento cuando somos enfrentados por la tormenta, ahí es donde generalmente nos acercamos más al Señor. Si yo miro mi vida en lo personal, fueron los momentos de grandes tormentas donde más crecí espiritualmente. Ahora lo reconozco y doy gracias a Dios por esas tormentas. Los discípulos vivieron lo mismo. Y al final hasta quedaron boca abiertos porque dijeron, ahí dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos reconocieron algo más.
El Señor era omnipotente en relación a las enfermedades, era omnipotente en relación a los demonios, pero ahora también demuestra ser omnipotente respecto a la naturaleza. Por lo tanto, una de las razones de las tormentas en nuestra vida es reconocer algo más del Señor, conocerlo más en mayor profundidad. Por lo tanto, una pregunta muy útil para la próxima tormenta que se nos venga encima o en la cual estamos es: ¿qué podré aprender del Señor a través de estas circunstancias? Quizás aprendamos más de su amor, de su justicia, de su santidad, de su consolación, de su cercanía, de su misericordia, de su gracia. Tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. ¿Quién sabe? Es muy importante, frente a ello, fijarnos quién es Jesús para nosotros. En primer lugar, ¿es ya nuestro Salvador? Si no lo fuera, obviamente estamos solos y no vamos a debatir solos y no tenemos a alguien que nos ayude. Pero aún si somos creyentes en Jesucristo, algunos tienen un Jesús chiquitito, otros lo tienen muy grande. Las circunstancias van a ser exactamente las mismas, pero la forma en la cual las vamos a enfocar depende absolutamente en la manera que cuán grande es nuestro Señor. Cuanto más le conozcamos, tanto más pequeño será el impacto negativo de estas circunstancias. Acordémonos de Él. Acordémonos que Él es Dios. Estemos atentos y en una de esas después exclamamos: ¡wow! ¿Quién es este? Este aspecto no lo conocía de Dios, o no con tanta profundidad. ¿Cómo me ayudó? ¿Cómo me sostuvo? ¿Cómo me animó? ¿Me levantó? ¿Proveyó lo que necesitaba? Etcétera. Ahora bien, las tormentas en la vida tienen otra finalidad. Tienen la finalidad de prepararnos para nuevas etapas en nuestra vida, nuevos retos, nuevas circunstancias quizás aún más complicadas. Es como los exámenes en el colegio, en la universidad. Claro, a nadie le gustan los exámenes. O al menos creo. Nunca me gustaron, le tenía pánico. Estaba siempre muy nervioso. ¿Pero qué significaba cuando un examen era aprobado? Se podía pasar al siguiente nivel, y así sucesivamente hasta graduarse. Entonces, esos exámenes en la vida nos preparan para nuevas oportunidades. Nos hacen avanzar, madurar en la vida. Y esto lo vemos justamente en los discípulos. ¿Cuáles eran las nuevas oportunidades? Situaciones impresionantes que le venían enfrente. Sigamos leyendo el relato nomás y vamos a encontrar, cuando llegaron a la otra orilla, ¿con quién se confrontaron o enfrentaron? Con el endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios. En su ser, más de 2000 demonios en una persona. Y después, cuando cruzaron de vuelta, se encontraron con un hombre cuya hija se estaba muriendo y al final se murió. La hija de Jairo. Y pudieron experimentar al Señor resucitando a un muerto. Primero liberando de un poder demoníaco una pobre persona. Y después la resurrección. El poder sobre la muerte. Entonces las tormentas de nuestra vida también sirven para ayudarnos a enfrentar nuevos retos. Pero también a que nos fortalezcamos, que maduremos, que crezcamos en Él. Así lo señala Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, en lugar de convertirnos en personas duras, insensibles, amargadas, rencorosas, las tempestades de la vida, sobrellevadas en la dependencia del Señor, nos harán personas sensibles, amorosas, maduras y que el Señor puede utilizar. Y esto quiere hacer con nuestra vida. Cuando sentimos que todo nuestro ser se rompe en miles de pedacitos, podemos estar seguros que el Señor junta todos esos pedacitos y hace un precioso mosaico de ellos. Para ello,
obviamente se requiere una absoluta dependencia y entrega al Señor. Entonces, veíamos el propósito del Señor. Y en quinto lugar vemos la prioridad de estar con el Señor. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si el Señor no hubiera estado en esa barca? Si el Señor no hubiera estado con ellos, aunque no lo sabemos, podemos imaginarnos cómo habrá terminado la historia. Es interesante, hay una pequeña frase en este relato que nunca me había llamado la atención. Yo recién cuando estudié en profundidad estos preciosos versículos me llamó la atención. Es que lo leí en el Evangelio de Marcos. Esta misma historia aparece en los otros evangelios sinópticos, pero sin esta frase. Solo Marcos la relata. Dice en el 36, y había también con él otras barcas. Es muy llamativa esta alusión a las otras barcas que cruzaron con la barca de los discípulos el mar de Galilea en ese mismo momento, pero de ellas no volvemos a saber absolutamente nada. Entonces creo que esto es una enseñanza también para nosotros. Lo importante es tener a Jesús en la vida. Sin Él estamos perdidos. Es lo que aparece en Juan 3:36. Una de las frases más serias de la Biblia. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es categórico, es seguro. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está expuesto al juicio de Dios. Por toda la eternidad, la condenación eterna. Entonces, si no tenés a Jesús en la barca de tu vida, ya estás condenado. No solo a una existencia terrenal sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin consuelo, sin ánimo, sin guía de parte de Dios. Y lo más serio, que es eternamente separado de Él. Esto no solo será una tormenta, sino un tormento sin fin. Ya no en el mar de Galilea, sino en el lago de fuego, en el infierno. Por eso te pregunto, ¿ya lo dejaste entrar a tu vida? Si no lo hiciste, recibílo hoy. Pedile perdón por tus pecados. Cree que Él también murió por ti en la cruz, o por vos en la cruz. Derramó su sangre y acéptalo como tu salvador personal. Decirle, entra a mi vida, sálvame, perdona mis pecados, quiero ser tuyo. Entra a la barca de mi vida. Y Él lo va a hacer. Y ahí te salva. Ahora, si ya tenés al Señor, aún las peores tormentas que podrás experimentar servirán para demostrar su poder, su cercanía, su presencia. Y no importa la tormenta, no interesan las olas, allí está el Señor. Y tarde o temprano, aún la peor tormenta, cuando nos toque partir de esta tierra, todo esto se convierte en una gran bonanza, una gran paz. Y aún en medio de la tormenta podemos tener paz. Y llegará el momento que entraremos en su eterno reposo. Paz, bonanza. Que podamos experimentar y luego decir con el salmista, Salmo 84, 5 al 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Es esa tu realidad? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y ahí puedes cantar ese himno antiguo, precioso. En mis angustias me ayuda Jesús. Sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me da. Cada momento conmigo Él está. Que puedas experimentar esta realidad en tu vida. Quizás justo ahora. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Bien, una vez más damos gracias al Señor por su palabra, que es viva, es eficaz. Su palabra que nos ha hablado el hermano, y seguramente aquel que abrió
su corazón a la palabra de Dios, hallará respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Esa es la invitación en esta tarde. Es el deseo de nuestro corazón de que hayas escuchado y que realmente puedas en esta tarde aceptar lo que Dios te habló a tu corazón a través de su palabra, a través del hermano que el Señor lo ha utilizado. Así que damos gracias por este momento, por esta hora que aprovechamos. No desperdiciemos el tiempo. Tal vez, como dice el himno, tal vez mañana sea tarde, ¿no? Así que bueno, antes de despedirnos, vamos a entonar el himno número 457. Y como decía, ojalá que hayas aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Y puedas, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, te ayudaremos con este himno precioso, el 457, que dice: ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Precioso himno, el 457. Nos despedimos cantando este himno, pero antes terminamos también con una oración. Y será hasta la próxima reunión. Padre bendito de los cielos, una vez más te damos gracias porque, Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo un día bajó de los cielos para salvarnos, para llevarnos con Él, para darnos vida
rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,